Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 1 al 11, y dice así. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Y ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban del campo. Y los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Así Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Y luego de observarlo todo, como ya era tarde, se fue con los 12 en dirección a Betania. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús va camino a Jerusalén. Siempre se dice que sube a Jerusalén porque Jerusalén está en un monte, en la cima de un cerro. Entonces siempre para llegar hay que subir. Y así, en ese camino, por el monte de los olivos, que es justamente al lado, muy cerca, la gente lo sigue a Jesús. Sus discípulos siguen a Jesús. Hay personas afuera de la ciudad que siguen a Jesús. Jesús se moviliza con esas personas que lo escuchan, lo miran, hablan con Él, aprenden de Él. Jesús sabe que en ese lugar va a vivir su destino. No el destino escrito, el destino que Él conoce porque sabe de la humanidad. Porque Él mismo también es un ser humano. Y sabe que en Jerusalén va a sufrir la injusticia humana. Sabe que va a sufrir la condena humana. Sabe que vino como ser humano y que va a sufrir como ser humano y va a morir como ser humano. Y que no viene a ser servido, sino a servir. Qué importante es esto, cómo Jesús va lentamente, no solamente preparando a sus discípulos, sino también preparándose a sí mismo para este momento. Quizás por eso, de una manera extraña, Jesús entra a Jerusalén, se da una vuelta, pasa por el templo y se va. No se queda ahí, luego va a volver, pero primero se va. Mira, observa, aprende. El resto está con Él. Pero mientras todos los que lo seguían veían en Él a una especie de salvador político, y Jesús huele eso, lo sabe, Él solo investiga, mira, observa cuidadosamente y luego se retira. De modo que a nadie se le ocurra tomar las armas, ser violento o instigar una guerra civil dentro del país. Porque habían muchos, especialmente el grupo de los celotes,
del cual se dice pertenecía a Judas, que eran revolucionarios. Y ellos sí querían una revolución armada para liberar al pueblo de la dictadura romana. Jesús sabe que ese no era el camino. Y así también lo sabrá luego la iglesia durante siglos. El camino no es la violencia ni la instigación de la guerra. En este caso Jesús propone un camino distinto. Y ese es el camino que enseña subiendo a Jerusalén. Porque si nos damos cuenta, todo lo que sucede en esta subida está al servicio de Dios. Primero, sus discípulos, que están al servicio de Jesús, deben hacer esto que Jesús les pide, que es, entre comillas, pedir prestada un asna que de alguna manera se la estaban robando, diciéndole al dueño que el Señor lo necesita, ¿no? Si alguno de nosotros se nos pide algo así, iríamos con temor, porque no se sabe qué va a pensar el que es dueño de ese asno. Pero al parecer, no solamente los que estaban siguiendo a Jesús en ese momento lo conocían, sino también la gente de las ciudades, de los pueblos. Y cuando estos discípulos repiten las palabras que Jesús mismo les había dicho, el Señor lo necesita y lo va a devolver, el dueño del asno lo deja ir, porque él también se reconoce al servicio de Jesús. Y lo que tiene, sus posesiones, su asno, su voluntad, también está al servicio de Jesús. Porque está al servicio de Dios, su vida está al servicio de Dios. Entonces entrega el asno, incluso a estos discípulos que probablemente no conocía o no había visto nunca. Los discípulos al servicio, el asno al servicio, el dueño del asno que está lejos en el pueblo, también al servicio de Jesús. No hace más preguntas, solo entiende que ha sido elegido por Dios para hacer algo, para servir a Cristo. Luego, las personas, cuando ven el asno, automáticamente ponen sus mantos sobre el asno, porque así se hacía según la profecía del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento. Y en ese subir a Jerusalén en un asno también se cumplía la imagen de Salomón en su entronización como rey de Israel. Entonces, Jesús estaba utilizando las imágenes del Antiguo Testamento, los símbolos del reinado elegido por Dios, de un reinado que buscaba justicia y no dolor, un reinado que buscaba libertad y no esclavitud, al menos en su idea central. Luego, como ya sabemos, tanto David como Salomón y todos los reyes se equivocaron. Pero ese error no los llevó a separarse de Dios, sino a pedir perdón y transformar su vida al servicio de Dios. Y eso es lo que Jesús está mostrando en esta subida a Jerusalén. Las personas se ponen al servicio de Jesús, sus mantos sobre el asno para que Jesús se siente en él. El resto de los mantos sobre el suelo para que el asno pase sobre esos mantos como si fuera una alfombra roja, lo que nosotros entenderíamos hoy, donde camina el rey. Y el resto de las personas saludaba con ramas que recogían del suelo, de los pequeños árboles. No eran solamente olivos, podían ser olivos, palmeras o simples arbustos. La gente, los discípulos, los seguidores, buscaban algo para que pudiesen simbolizar su servicio a Jesús. Algunos con los mantos, otros con los cantos, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene! Otros con las ramas. Pero cada uno está haciendo algo en esto que ya empieza a ser una fiesta de camino a Jerusalén. En esto que ya empieza a ser
un caminar lleno de vida con Jesús. No se mantienen inertes, no se mantienen impávidos, no se mantienen sin hacer nada, sino que se sienten estimulados, movidos para movilizarse hacia Jesús, para movilizar sus cuerpos hacia el servicio, para hacer la diferencia. Y así todos los que están ahí están al servicio y disfrutan de ese servicio, cantando, moviendo sus ramas, poniendo sus mantos, colaboran, participan de esa alegría, porque ahora están dispuestos a soñar con el Mesías que viene, con el Rey, pero un Rey distinto. No este rey que va a traer más injusticia y donde los pobres van a ser más pobres y los ricos más ricos, en donde va a decidir sobre la vida y la muerte de las personas y va a hacer guerras y guerras y va a cobrar más tributos. Jesús viene, se acerca como un rey en donde pretende dar espacio al perdón, a la misericordia y sobre todo al amor. Y esto no es como si fuera una poesía romántica, sino algo real, porque lo va a practicar con su propia vida y con su propia muerte. Y así Jesús hará carne sus palabras, hará sangre sus promesas y hará vida de la muerte. Y eso es lo que va a quedar con sus discípulos. Eso es lo que va a ser el fuego de la iglesia. Eso es lo que nos mantiene vivos y caminando en la fe a todos nosotros hasta el día de hoy. Pues hoy caminamos también con Jesús y buscamos cuáles son nuestras herramientas de servicio. ¿Cuál es tu asno? ¿De qué eres dueño que debes prestar a Jesús y ponerlo al servicio de Dios en la iglesia, en el mundo, en los necesitados? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu alegría? ¿Cuáles son tus sueños que puedes poner al servicio de Dios en este camino al reconocimiento de nuestra misión en Jerusalén? ¿Qué orden, qué mandato te da Dios como a esos discípulos que no quieres hacer, que te sientes inseguro de realizar, como pedir un asno prestado? ¿Qué cosas sabes Dios te ha mandado a realizar en su servicio en amor, pero que por alguna razón no te atreves a hacerlo? Y en el fondo de tu corazón sabes que debes hacerlo para bien. No se refiere solo a cumplir mandamientos como los 10 mandamientos, que de todas formas debemos tenerlos siempre en el corazón, sino más bien a aquel servicio en amor al prójimo que sabemos está ahí presente y muchas veces preferimos mirar hacia otro lado. ¿Qué es aquello que Dios te manda y que le haces el quite? ¿Cuál es tu manto para poner de montura en el asno? ¿Cuáles son tus comodidades y privilegios que puedes donar para que otro se sienta mejor? No solo para que Jesús se sienta mejor en el asno, sino para que los otros que nos rodean sientan mejor su propia vida. ¿Cuáles son los mantos que puedes poner en el suelo para que así puedas vivir la fiesta de la alegría en la fe en Dios? Y así Jesús pase por tu casa, por tu vida, por tus caminos, por tu trabajo, por tus estudios, por tus objetivos y proyectos. Antiguamente se hacía esto de poner el manto sobre una persona para mostrar que había sido elegido por Dios, elegida por Dios para una misión especial. Así, por ejemplo, lo hace el profeta Elías con el
profeta Eliseo, que lo va a suceder en el Antiguo Testamento. Le pone un manto encima, pero ahora esos mantos van en el suelo, van en la montura, porque somos todos elegidos por Dios y nuestra confesión de Dios ahora es poner ese manto al servicio de Dios, ya no para elegir a otros, sino para entender que nosotros somos elegidos para el servicio a los demás en el amor de Dios. No porque seamos buenos, sino porque Dios obra en nosotros para ese amor. Y así se hace la diferencia en el mundo. Y la subida, que a veces cuesta para muchos, nosotros podemos poner nuestros mantos, nuestros dones, nuestras comodidades a su servicio para hacer de sus vidas una vida mejor. Y solo por amor, porque Dios lo hizo primero con nosotros. El problema está en que hay muchos que no quieren participar de esta fiesta. Y así sucede en esta subida de Jesús a Jerusalén. Una vez que llegan a la ciudad, nadie sale al encuentro de Jesús. No hay sacerdotes que salen a verlo. No están los escribas, los fariseos, no están los romanos, no está el resto de los judíos, no están los israelitas. No hay nadie que va a ver a Jesús desde la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad están precisamente las comodidades, las luces. Es donde están todos ocupados, es donde no hay tiempo, es en donde todas las preocupaciones son más importantes que nuestros deberes. Es donde la gente está peleando por las cosas, es donde se vive la comodidad del templo. Es en donde se vive otra ley que no es la ley de Dios. Y la gente no sale. Y eso que todos conocían a Jesús. No es que nadie se hubiera enterado y que a nadie le importara. No, sí les importa, pero prefieren no mirar, prefieren no ver, prefieren no escuchar, prefieren esconder la cabeza y no tener que hacerse cargo de aquello que en el fondo de su corazón saben que es verdad. Porque la presencia de Dios está ahí en Cristo Jesús. Porque conocen sus palabras, conocen su mensaje, conocen la buena noticia, conocen sus milagros, conocen las sanaciones, saben, pero no quieren aprender y ejecutar ese aprendizaje. No quieren dejar las comodidades, no quieren dejar la seguridad, el control en sus vidas y cambiar para Dios. Entonces, se encierran en sus casas, se encierran en sus trabajos, se encierran en el templo. Jesús pasa y, como diríamos aquí, no lo pesca nadie. Jesús pasa inadvertido, va hacia el templo, entiende lo que está sucediendo y se va. Y sabe que pronto tendrá que volver ahí y no será agradable. Pero sabe que tiene que hacerlo porque debe mostrar con su propia vida que sus palabras y la resurrección son una realidad para Dios y no solamente un proyecto. Y al mismo tiempo tiene que demostrar con su propia muerte y resurrección que nuestros sueños pueden ser realizados en Dios, de una vida en paz, de una vida sin miedo, de una vida en servicio, en amor a los demás, de una vida en donde nos alejamos del orgullo y el egoísmo para acercarnos a la entrega en el amor. Una vida en donde ya no queremos la injusticia humana, sino la justicia de Dios. Una vida en donde tratamos de caminar por la gracia de Dios en su amor y no pretendiendo comprarnos el amor de Dios o merecerlo. Esto es lo que muestra Jesús camino a Jerusalén. Pero no todos están preparados para esta fiesta, para este aprendizaje, para este camino de vida. Y hay muchos que todavía estamos encerrados en las casas, en este templo cerrado de fe, absortos en el trabajo y el estrés cotidiano, en las desconfianzas y soledades.
Jesús te invita a caminar con Él, a usar tus dones, lo que tienes, tus mantos, tu pobreza, tu riqueza, tus habilidades, tus comodidades, tus pies, tus manos, tus ojos, tus labios, toda tu vida. Jesús te invita a vivir de verdad. Y eso lo hacemos en movimiento, en esta subida a Jerusalén, en esta vida que para veces es una subida difícil de alcanzar, pero que de la mano con Cristo podemos lograrlo cuando entendemos que no vinimos aquí a servirnos a nosotros, sino a Dios. Y en ese servicio a Dios estás tú, estoy yo, estamos todos los que necesitamos de Dios para vivir en una paz de verdad y no en un autoengaño. Se viene ahora una semana muy especial. Ciertamente, muchos de nosotros encerrados en nuestros hogares, pero nuestros corazones deben estar dispuestos a abrirse, a salir, a caminar con Cristo, porque es en el movimiento donde la dinámica de la fe se hace realidad, en donde el miedo se transforma en valentía, en donde el silencio se transforma en palabra, en donde la ceguera se transforma en luz para ver, en donde la desesperanza se transforma en presencia y esperanza en Dios, en donde la muerte es vida y vida en abundancia por la fe en Dios. Así, queridos míos, recibamos la invitación de Jesús, caminemos junto con Él, entreguemos nuestro servicio, nuestros mantos, nuestras ramas, nuestros asnos, todo lo que tenemos y lo que somos, porque así podremos estar con Dios. Y una vez que estamos con Dios, nada ni nadie puede separarnos de su amor, de su salvación y de su vida eterna, que es en Cristo Jesús. Que el buen Dios los bendiga y los guíe ahora en toda su vida, en toda bajada, en todo camino de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.